Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:33, 7:33 en las Islas Canarias... ...y comenzamos nuestra tertulia de lujo de hoy... ...hoy con don Asís Timmermans. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, pues muy bien y encantado de esta mesa de lujo, como dicen algunos de nuestros oyentes. Don Ricardo Chamorro, ¿qué tal está usted? Buenos días, pues encantado de estar con ustedes siempre y con los oyentes de Radio Libertad. Don Paco Camps, que se incorpora a esta mesa de tertulia, ¿qué tal está usted? Agradecido por la invitación. Bueno, don Paco, don Asís, don Ricardo. Tenemos en estos momentos a Sánchez en China y la verdad es que la cosa está... Pues si no fuera tan triste y si no fuera a tener consecuencias para España, pues sería hasta gracioso. Tenemos a un Mindundi, porque en el fondo Sánchez no es más que un Mindundi, además de el jefe de una organización corrupta, un Mindundi allí ofreciéndose a China, porque como en Occidente no pinta nada de nada, ni le invitan a ninguna reunión de adultos, y como ha visto el nicho de mercado de... Igual que trataba de ser más verde que nadie y nos llevó al primer apagón de nuestra historia, pues ahora trata de ser el más antitrampista y más antisemita del mundo para ver si así ocupa titulares. Y por supuesto ocupa titulares, por ejemplo en la prensa china, donde dicen Sánchez se ofrece a Xi Jinping. Y sale Xi Jinping fotografiado al lado de Sánchez y diciendo estamos los dos en el lado correcto de la historia, y lo dice una dictadura asesina y genocida como la China. Están los dos, Xi Jinping y Sánchez, y allí anda, pues eso, intentando tener la foto, ¿no? Es lamentable, es patético. Las fotos se cobran. Solo una cosa para empezar, es curioso cómo se preparan a las opiniones públicas o cómo se prepara a la opinión pública para la infamia, es decir, polarizando, simplificando el debate político de la manera tan maniquea en la que se ha simplificado. Está preparada la opinión pública para elegir, y perdonen la expresión simple, para elegir entre China y Estados Unidos, es decir, para elegir entre el comunismo, la dictadura salvaje, el control social extremo y lo que representa Estados Unidos, que es el líder del mundo occidental, independientemente de cada uno de sus líderes coyunturales. Entonces, en este momento, una infamia, es decir, Sánchez no solo se ofrece a Xi Jinping, sino que cobra simbólicamente o en dinero, cobra en posición o expectativas personales, o de otra manera más directa y más clara, pero cobra por ser el representante de los intereses chinos en Europa en el mundo. Y esto no es, como diría yo, no es rechazado visceralmente por la sociedad española. No pasa nada. Incluso las élites, parte de las élites socioculturales de la derecha, esta es mi obsesión, les preguntas qué prefieren, a Estados Unidos o a China, y te responden sin ninguna duda que a China, porque Estados Unidos es el mal, Donald Trump, y China es otra cosa, ¿no? Simplemente no, China es una dictadura sanguinaria que ejecuta a miles de personas al año, que mete en campos de concentración y reeducación a millones, a más de 1 millón de uigures en concreto, pero también a otros cientos de miles de minorías. Bueno, pues el de la élite sociocultural dice, no, Donald Trump es el malo. Cualquier alternativa a Donald Trump es buena. Y esto es mi introducción sociocultural a nuestra tragedia diaria. Bueno, yo creo que además no es solo... Efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, Asís, de que en España, desde el punto de vista cultural, pues ataque a los líderes de Occidente, que son democracias, pues, por ejemplo, hablas de Estados Unidos o podemos hablar también de Netanyahu, es decir, los dos enemigos ahora mismo desde el punto de vista cultural. En cambio, Xi Jinping, que es un comunista que pertenece a una minoría que tiene totalmente sojuzgado al pueblo y con el que hacen negocios las grandes
grandes élites económicas occidentales, evidentemente, pero es que además a España, realmente, incluso desde el punto de vista objetivo, a nivel de balance comercial, nosotros con Estados Unidos tenemos un balance positivo desde el punto de vista comercial. En cambio, con respecto a China, estamos importando 42.000 millones de euros y en relación a las exportaciones de España a China, estamos hablando de 7.000 millones. Por lo tanto, es totalmente desequilibrada. Y en cambio, estamos atacando constantemente las relaciones con Estados Unidos cuando tenemos esa balanza comercial que es positiva. En el caso de España, exportamos 20.000 millones de euros a Estados Unidos e importamos 17.000 millones. Es decir, yo lo que no puedo entender es toda esa fomentar esas relaciones, que yo creo que evidentemente España se tiene que relacionar con todos los países, pero de una manera tan sumisa con respecto a una China comunista, y el rechazo y el desprecio hacia Estados Unidos, que es una gran democracia de siempre, porque claro, estamos hablando, ahora hay una situación muy concreta desde el punto de vista internacional, pero llevan atacando a Estados Unidos desde hace mucho tiempo. ¿Os acordáis de Zapatero cuando no se levantó ante la bandera de Estados Unidos? Zapatero también hizo declaraciones hace un año. Zapatero está colaborando como lobista con el gobierno de China desde hace mucho tiempo. China está penetrando en Bruselas también a nivel de comisiones, lo hemos hablado mucho tiempo, igual que otros países del sur global. Entonces ahora mismo hay una transición hacia ese sur global que son refractarios además a Occidente, a todos los valores de Occidente, estos BRICS, Rusia, China, etcétera, y este se está comprometiendo clarísimamente como un puente para socavar las bases de Occidente, de los valores de Occidente, las democracias y tal, y ofrecerse para ensalzar los valores de una China comunista. Entonces, realmente es preocupante, ¿no? Y yo creo que los que creemos en los valores de la democracia, de la libertad, de Occidente, de la visión también cristiana del ser humano, de la dignidad de la persona, etcétera, tenemos que oponernos absolutamente a todo esto, que está basado también en muchos intereses económicos y a muchos que se quieren llevar buenas suculentas comisiones, pero no nos viene bien ni desde el punto de vista político, cultural para Occidente, ni tampoco desde el punto de vista económico. Es decir, habrá algunos que se lleven comisiones, pero el balance comercial con respecto a China es negativo. Bueno, pues estamos todos en la misma línea de reflexión, porque estamos hablando de libertad y por lo tanto es imposible pensar de forma diferente a como estamos comentando, ¿no? La estructura, que también es importante como elemento a lo mejor añadir a la reflexión, la estructura de un socialista es siempre, desde el punto de vista básico, antioccidental, antidemocrático y antieconomía de mercado. O sea, a un socialista le cuesta mucho llegar a entender, tener que defender los valores que defiende, por ejemplo, pues Estados Unidos, o defienden las democracias liberales, o defienden las economías de mercado, o la libertad de la persona, o la dignidad del ser humano. Esto es muy complicado. Por eso, ahora que los socialistas están hablando con absoluta claridad, sin ningún tipo ya de límite, sin ningún tipo de reparo, ni de complejo, nos vamos dando cuenta todos lo que realmente son. Ayer Bolaños atacando frontalmente al Poder Judicial, Sánchez con sus amigos los comunistas de China, y así podríamos empezar a hablar de una y otra de las decisiones que este gobierno ha ido tomando. Los amigos más digamos fieles que tiene el socialismo español hoy son los filoetarras de Bildu. Nos parece increíble, pero son sus amigos a los que les están concediendo absolutamente todo: llevarlos presos al País Vasco, dar la competencia en materia de política penitenciaria y sacar a los asesinos de ETA a la calle. Prácticamente cada semana aparece uno nuevo dando vueltas por ahí. Bueno, son los golpistas de Cataluña, los independentistas, son los mejores amigos del socialismo español. ¿Por qué? Porque atentan clara y abiertamente contra la Constitución. Son los comunistas de Sumar y de Podemos. ¿Por qué? Porque atentan contra la democracia, que no cree en ella, y contra un sistema en donde la propiedad privada es sacrosanta. En fin, lo que está ocurriendo es que por fin el socialismo español está demostrando la cara que realmente tiene, que nada tiene que ver con los esquemas del funcionamiento normal de las sociedades avanzadas, libres, a las que hemos constantemente querido llegar, y que España evidentemente forma parte de toda esta familia. El socialismo
en la transición española tuvo un papel extraordinario y capital para conseguir lo que se consiguió desde la concordia y la elaboración y aprobación de la Constitución en referéndum por todos los españoles. Y los años 80 fueron años, independientemente de las circunstancias puntuales, en donde el socialismo se fue democratizando hasta el extremo que apoyó en el referéndum del año 85-86 la entrada de España en la OTAN, que ya está, pero en fin, la ratificación de España en la OTAN. Nuestros compañeros de viaje eran los países democráticos, las economías de mercado, el mundo capitalista, en fin, los que defienden la libertad, ¿no? El socialismo, a partir de que el PP ganó por mayoría absoluta a José María Aznar en el año 2000, decide cambiar completamente el rumbo. Se juntan dos cosas que son muy importantes. El comunismo ha desaparecido en Europa, por lo tanto ya no tienen referencia, pero el socialismo tiene siempre como referencia al comunismo, y además de repente se dan cuenta que el Partido Popular, el centro derecha español, puede gobernar como no había hecho hasta ese momento. El 77, el 79 gobernó UCD sin mayoría absoluta. Y toman una decisión estratégica que es la que nos acompaña en estos últimos 26 años. Han apostado por el discurso de la radicalidad, la ideología, el fanatismo, y apoyarse en aquellos que no creen ni en la democracia ni en la libertad. Y terminando con lo de esta mañana, de este buen personaje en China. Vuelve a ser la cara del socialismo actual. Sus compañeros de viaje son los comunistas, que gobiernan en España, con ellos en el gobierno de España, no lo olvidemos, son los comunistas. Y además dice el comunista líder... Y termine, perdone. Sí. Y dice el comunista líder de China: estamos en el lado correcto de la historia, pero no China o España como gobiernos, sino como ideología, el comunismo, que es en definitiva lo que está avalando con su presencia Pedro Sánchez en China. Sí, pero ese análisis es un poco corto, en el sentido de que efectivamente sus compañeros de viaje en España son los comunistas y los separatistas, incluidos los albaceas de los terroristas. Pero su compañero de viaje en Europa es el Partido Popular. Gobierna con Europa, gobierna con el Partido Popular en Europa. Eso se dice constantemente, es un mantra que se esgrime en muchas de los análisis, y me parece completamente legítimo, ¿eh? Obviamente no voy a deslegitimar ese análisis. No podemos enfocar lo que hoy es el socialismo español gobernante con los acuerdos que se puedan tomar en la Unión Europea respecto de cuestiones que nos podrán parecer a todos mejor o peor. No podemos, porque si hacemos eso, Sánchez gana, y lo que representa también. La cosa es la construcción europea, que son circunstancias muy complejas, que en algún momento a lo mejor el socialismo tuvo un papel excesivo y que por eso a lo mejor los británicos... Si no lo digo yo, si lo dice un popular valenciano como es González Pons, que dice que el 85% de las votaciones votan juntos PP y PSOE en Bruselas, y se ufanaba de ello. No hago un seguimiento de las votaciones en la Unión Europea, pero en cualquier caso el modelo de relaciones entre los países que han venido haciendo posible la Unión Europea en las últimas décadas, pues es el modelo que defienden los que lo defienden allí. El socialismo, técnicamente, lo hemos comentado micrófono cerrado, el socialismo que conocimos en los 80 ha desaparecido. La socialdemocracia no existe, pero no es porque lo diga yo, es que no está en ninguna parte. No hay ningún partido socialista gobernando en ninguna parte. Lo hubo, y termino, lo hubo en algún momento. Sí. Y Jacques Delors, por ejemplo, un socialista de pro, posiblemente fue el causante de que hoy el Reino Unido no forme parte de la Unión Europea, porque aplicó un sistema que prácticamente a los parlamentos nacionales les dejaba sin peso alguno, y era la burocracia europea la que tomaba muy buena parte de las decisiones, como muchas veces se quejan sectores productivos o nos quejamos los ciudadanos en general. Eso es una cosa. La otra cuestión es que el socialismo ha desaparecido, tal y como lo hemos conocido, aquel socialismo de los 80, y la peor de las caras es la que está representando ahora Sánchez, cogido en el brazo, en los brazos del Lo que pasa es que esto tiene un efecto pedagógico y un efecto de conformación de la sociedad española que, en mi opinión, es trágico, porque la sociedad se ha mostrado muy voluble, muy moldeable. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera, yo estoy de acuerdo con usted, el Partido Socialista en realidad ha abrazado el extremismo, este rechazo a Podemos o a lo que significó Podemos al principio de su existencia. Por cierto,
partido muy eficazmente apoyado por Soraya de Santamaría y su jefe. Este rechazo a Podemos ha envejecido mal, porque Podemos hoy, lo que representaba Podemos es Sánchez, es el PSOE. Es decir, que yo creo que estará de acuerdo en que... Se ha podemizado, sí, Sánchez. Que en realidad habría que matizar en el sentido de que ya era en su origen podemita, en el sentido de que Podemos nació, mejor dicho, la relación con el gobierno chavista nació de unas relaciones económicas y políticas muy interesadas por parte de Bono, Zapatero, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, a Podemos le llegaron a llamar en algún momento, esto es un chascarrillo para mayores como usted y como yo, le llegaron a llamar la venganza del PSP, porque los que apadrinaron a Podemos eran los antiguos miembros del PSP, don José Bono, don Raúl Morodo, etcétera, etcétera. Bueno, pero después de esta pequeña, quiero decir, se ha izquierdizado el panorama político, en el sentido de que el Partido Popular, o en general la derecha, pues como que tiene un cierto complejo, ¿no?, de defender ideas de libertad, de libertad económica y de conformación mundial, ¿no? El propio patriotismo, ¿no?, que ha permitido la resistencia contra los totalitarismos en el siglo XX, ¿no? Hay un cierto complejo porque digamos que hay un rechazo a admitir que uno de los dos partidos mayoritarios, el Partido Socialista, sea un partido extremista y anti-español. O sea, esto es difícil de admitir para una derecha que está acostumbrada a respetar al poder. Es decir, está acostumbrada a pensar que el poder hacer las cosas por el bien de los ciudadanos. No estamos preparados, creo que no está preparada en general la sociedad española para admitir que nos gobierna un delincuente. Entonces, yo recuerdo, lo contaba aquí, ¿no?, pero hace tiempo yo tengo un amigo de infancia que es un hijo de mi admirado Salvador Sánchez Terán, con el que yo estudié con el hijo, por supuesto, y entonces en un momento dado, hace unos meses o hace un año, dije, claro, tenemos un Sánchez, para entenderle hay que entender que viene de un entorno de proxenetismo. Entonces estaba indignado, pero ¿cómo dices esto? ¿Cómo te atreves a decir esto? Era un poco esa moderación en la derecha española que lleva a no poder admitir que el presidente del gobierno es una persona que ha escalado en sus puestos, en parte y principalmente al principio, gracias al dinero de la explotación sexual de menores, de prostitutas, de homosexuales. Esto no está preparado para admitir la derecha un panorama, digamos, extremista. Es decir, la derecha no está preparado para que la derecha política, para que si ve a un tipo matar a otro, decir al asesino, bueno, no prejuzgue, oiga, que le acaba de cortar el cuello, pero no sea extremista llamándole al que mata asesino. Yo tengo una duda. ¿Quién es más responsable de que Sánchez siga todavía en la Moncloa? Porque con lo que ha hecho Sánchez en cualquier país del mundo, con la 100ª parte de lo que ha hecho, se habría ido, ¿no? Entonces, ¿quién es más responsable? ¿La clase política, que no los periodistas, ataca, los periodistas, o la clase periodística? Yo es que creo que es la clase periodística, sinceramente. O sea, es que a mí ver, por ejemplo, hoy en uno de los medios supuestamente dirigidos al público de derecha, que el día que mandan a juicio a la mujer del presidente del gobierno por corrupta, dedica su foto de portada a decir que Vox ha perdido en Hungría, dices, tíos, pero de verdad. Totalmente, sí, yo lo he oído también. Yo respecto a esa cuestión puedo dar una tesis doctoral, porque el tratamiento que yo he recibido, ¿qué le voy a contar a usted, verdad? Durante tantos años, ahora cuando lo veo en comparación con el que reciben otras personas, si son del Partido Socialista o de Podemos o de RC o de Junts o del que sea, es impresionante. La libertad es nuestro santo y seña desde el Partido Popular de siempre. No sabemos hacer otra cosa que defenderla. La libertad de las personas, la libertad del país, la libertad de expectativas, la libertad de la propiedad privada, la libertad de la economía de mercado. Es nuestra forma de ser, es nuestro ADN. Nadie nos puede decir que no defendamos la libertad, porque entre otras muchas cosas estamos aquí porque defendemos eso, la libertad. Pero usted está hablando del Partido Popular
como usted lo concibe o como debiera No, ser. yo soy militante del Partido Popular desde el Sí. 82, por lo tanto, yo no sé si es lo que Usted- es o usted debiera es- ser. O sea, claro, yo creo que tengo una voz autorizadísima por el tiempo que llevo como militante y dirigente, que lo he sido durante mucho tiempo, y además me he presentado a elecciones y la gente creyó en mí, como para decirles lo que les estoy diciendo. Mi partido es el Partido Popular y mi partido ha defendido la libertad, que es lo que, entre otras muchas cosas, hizo que un joven valenciano como yo, hace muchos años, decidiese militar en las juventudes del partido, las nuevas generaciones. Por tanto, y a partir de ahí abandonarlo todo, porque lo abandoné todo, la economía, la empresa familiar, todo, y me volqué con el proyecto político a partir del año 91 con Rita Alcalde alcaldesa. Por tanto, no tenemos otra perspectiva que la defensa de la libertad. Y el análisis de esta mañana, que me parece de una enorme potencia, es darnos cuenta cómo uno de los elementos consustanciales con esto que llamamos democracia liberal, que es alternancia y es estabilidad política, es defensa de los valores constitucionales y es defensa de los principios que hacen posible que nuestro modelo de convivencia sea el que sea, que es el Partido Socialista Obrero Español, ha desaparecido del panorama de la defensa de la Constitución, de la libertad, de la democracia y de España como nación, porque tampoco la defienden. Sí, pero yo... Y todo eso, perdonadme, y todo eso es lo que hace que en estos momentos vivamos una situación de una enorme paradoja histórica, porque el que preside el gobierno de España es el primero que pretende cargarse la nación y cargarse los fundamentos del funcionamiento de una sociedad como la nuestra, que se basa estrictamente en aquello que los españoles decidieron con la aprobación de la Constitución española. Es la gran paradoja. Es lo que nos deja a todos, como estabas comentando antes, nos deja sorprendidos. Sorprende. O sea, la sorpresa es que el ministro de Justicia cargue ayer contra los jueces de manera abrupta y bestial. ¿Por qué? Pues porque todavía el pueblo español no está acostumbrado a que sus gobernantes vayan contra la democracia. Pero a usted no le sorprende. A usted no le sorprende. No, a nosotros nos puede sorprender porque, entre otras muchas cosas, llevamos muchos años analizando la vida política. Pero al pueblo español le sorprende que el ministro de su gobierno, que tiene el título de justicia, ataque a los jueces y no los apoye. Sorprende que el presidente del gobierno se abrace a un líder comunista. Sorprende que el gobierno de España aplauda todo aquello que hace Bildu o todo aquello que hacen aquellos que quieran romper España. Es impresionante. Y todavía en ese proceso, buena parte del pueblo español, buena parte de nuestros compatriotas siguen impresionados de un gobierno que su único objetivo es destruir el proyecto y el modelo de sociedad que compartimos entre todos. De todas maneras, yo es verdad, yo soy militante de Vox, que precisamente ha surgido por una concepción que estás planteando en relación a una fe o estar esperando que un partido socialista idealizado, un partido socialista bueno, venga aquí a contribuir, digamos, a la estabilidad y, como planteas tú en un momento dado, también yo creo que se sorprende la gente de que se pacte con un partido socialista que está demostrando lo que está demostrando, pues el Consejo General del Poder Judicial o lo que he comentado antes. Eso se pactó hace unos cuantos años. Sí, bueno, se pactó precisamente imagino que con buscando... González Pons, que es efectivamente, como ha dicho don Luis del Pino, ha reivindicado esa alianza entre socialistas y populares que sigue vigente en Bruselas. Es decir, no es un traspantojo, es una realidad desde hace mucho tiempo, desde la época de Merkel, que la socialdemocracia y la CDU, el Partido Popular Europeo, han constituido la base del gobierno de Bruselas durante décadas, un gobierno de Bruselas que el pueblo español y los demás pueblos de las naciones europeas están viendo que es una losa en muchas cuestiones, como en el tema del Pacto Verde, como en el tema de determinadas normativas, y yo creo que el Partido Popular, en vez de constantemente pensar que va a volver ese PSOE bueno, que hoy oímos a Moreno Bonilla hablar en ese sentido, lo que tiene que contribuir es a la alternativa al socialismo con otros actores, como puede ser Vox en este caso, como es Vox en este caso, para construir esa alternativa al socialismo. Yo creo que el Partido Socialista se ha adaptado a las circunstancias, tanto a nivel nacional como a nivel global, para crear un bloque de izquierda alternativa progresista, que es la que está sosteniendo al señor Pedro Sánchez desde hace 8
años, desde la moción de censura que le hicieron a Rajoy, con un montón de actores del separatismo, los comunistas y tal. Vale, pero ellos sí lo han visto, pero nosotros lo que nos encontramos... Vox tiene claro que hay que buscar una alternativa a todo eso, de un bloque alternativo al socialismo, y algo que se ha vivido también, que es el bipartidismo, pero la gente y los actores del bipartidismo tienen que cambiar y buscar una alternativa distinta. El socialismo, el PSOE, la está llevando a cabo, es decir, se está yendo con China, está llegando a acuerdos con el Foro de Sao Paulo, con toda esta gente, la socialdemocracia, ¿no? Decías que era vacío, no, la socialdemocracia sigue teniendo fuerza y sigue teniendo peso, pero están buscando otras alternativas. Pero el Partido Popular Europeo se ha quedado anclado en muchas cuestiones, y ahora mismo habría capacidad de buscar una alternativa, por ejemplo en Bruselas, porque se podría unir el Partido Popular con ECR y se podría unir también con Patriots, que es el partido en el que estamos nosotros. Es decir, hay una alternativa como hay en Italia. En Italia está gobernando Salvini, está gobernando Meloni y está gobernando Tajani, que como bien sabes es el vicepresidente del Partido Popular. Ahí hay una alternativa al socialismo. Pero en Bruselas, la socialdemocracia alemana y el Partido Popular alemán, que son los que mandan en Bruselas, siguen unidos. Y vosotros, digamos, el Partido Popular español sigue unida en esa dinámica. Pedro Sánchez, aunque sigue unido y se sigue apoyando en esa coalición, hace lo que le da la real gana, porque es el presidente de la Internacional Socialista que tiene pactado eso en Bruselas con von der Leyen, pero se permite el lujo de irse a China con un partido comunista, cuando además la Unión Europea ya está planteando, con la estrategia de la autonomía energética y todo eso, que con China hay que romper relaciones, porque Europa tiene que tener fuerza y tiene que aliarse con las potencias occidentales. A él le da exactamente igual, él se va a la China comunista, mañana se irá a Hispanoamérica, va a hacer un congreso progresista esta semana y va a venir Petro. Entonces hacemos una cosa, porque tenemos que hacer la pausa publicitaria. Ha planteado usted toda una serie de temas, incluido el tema chino. Entonces, si les parece, vamos con las cosas que han pasado en torno al estrecho de Hormuz, China, etcétera. Le doy a usted la palabra a la vuelta de la publicidad, por si quiere usted contestarle algo al don Ricardo. Y nos adentramos en las procelosas aguas del estrecho de Hormuz y del de Malaca, que se está poniendo también interesante. Pausa y ahí. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. ¿Grasa localizada o flacidez que no se va? La doctora Margarita Esteban, referente en medicina estética en Bilbao, llega a Madrid con Endolift, el tratamiento de remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Mejora tus piernas, brazos, abdomen o glúteos en una sola sesión y sin posoperatorio. Infórmate en la clínica Sandra Oliveira, en la calle Antonio Maura 7, o llama al 689-707-317. 689-707-317. Margarita Esteban, tu clínica de confianza, profesional y segura. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino.
Bueno, adentrémonos en las procelosas aguas del estrecho de Hormuz. Básicamente lo que ha pasado, por resumirles a ustedes cosas que han ido diciendo en las últimas horas los distintos actores, es que en Pakistán se reunieron los enviados de Trump y del régimen de los ayatolás. Los de Trump estaban encabezados por Vance. En el otro lado de la mesa pues había 4 tíos, pero detrás tenían una delegación de como 30 más. Estados Unidos planteó la cosa muy clara. Irán no puede ni exportar terrorismo al resto de países de la zona, ni puede tampoco tener nunca un arma nuclear. Resulta que los que tenía al otro lado dijeron que no tenían capacidad de decisión. Bueno, pues Estados Unidos, después de 21 horas de negociación, se levantó. Entonces Irán dijo que iba a continuar bloqueando el estrecho de Hormuz como presión, y dijo Estados Unidos: ¿es así? Bueno, pues no te preocupes, que mañana el que lo bloquea soy yo, y no va a pasar ningún barco, desde luego, de los que vayan hacia o desde Irán, ni siquiera los petroleros chinos. Con lo cual, en estos momentos, a Irán se le plantea un problema múltiple. Por un lado, tienen que responder internamente al ultimátum americano, que la tregua vence dentro de 7 días. Por otro lado, tienen a una China que se oponía hace unos días a que la ONU exigiera que se abriera el estrecho de Hormuz, y ahora anda diciendo: pero ¿cómo es que Estados Unidos ha cerrado el estrecho de Hormuz? Dice: pero tíos, ¿qué quiere? ¿Que esté cerrado menos para los buques chinos? Pues no, cerrado para todos. Con lo cual China empezará a presionar a Irán. Tercero, Irán tiene un problema de que no puede almacenar petróleo más allá de una cierta cantidad. Si no se le permite exportarlo y venderlo, pues primero no ingresa dinero, y segundo, tiene que empezar a parar los pozos, y eso es un desastre para la industria petrolera, porque tienes luego, para reabrirlos, que gastar un porrón de dinero. Con lo cual, pues China se encamina hacia la hiperinflación, y a Trump pues le basta con estrangular económicamente a China. No necesita poner botas sobre... a Irán. Le basta con estrangular económicamente a Irán, y no tiene por qué poner botas sobre el terreno. Y en medio de todo esto, en medio de esta pugna de Estados Unidos con China a través de Irán, pues el majadero se va a China a ofrecerse. En fin, bueno, no sé si quería usted cerrar el tema anterior, contestar a don Ricardo, o vamos directamente a lo de Hormuz. Seguimos en el proceso de análisis de lo que está pasando en el mundo, y bueno, pues, en cualquier caso, redefinir de nuevo lo que estaba contando antes. Yo sigo creyendo que la defensa de la libertad en mi partido es santo y seña, y la defensa de los valores constitucionales, y la defensa de España y la idea de España. Y aquí viene la cuestión también que podemos enlazar. La tragedia para España es que hoy se abraza el presidente del gobierno a quien tradicionalmente no ha tenido nada que ver con nuestro modelo de convivencia o de expectativa. En los 80 se va definiendo el modelo de relaciones internacionales. La Unión Europea y la OTAN son los pilares fundamentales, e Iberoamérica, no lo olvidemos, los 3 pilares sobre los que se va fundamentando la política exterior, la política internacional, las relaciones de España con el mundo. Y ahora pues parece que este hombre lleva unos cuantos años rompiendo lo que ha sido una constante de esfuerzo de gobiernos diferentes, independientemente del acierto o no acierto en cada una de ellas. Nuestro mundo, es la Unión Europea, y en este caso es la OTAN. Nuestro mundo es todo aquello que orbita alrededor de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el garante en mucha medida de la defensa de nuestros intereses en todo el planeta. Pues bueno, una cosa es que se critique en los foros que corresponda, otra cosa es que abiertamente uno se abrace a quien es el adversario clarísimo, al menos comercial, económico y en geoestrategia también a medio plazo del futuro de los Estados Unidos de Norteamérica. Nos podrá caer mejor o peor el presidente de los Estados Unidos de cada momento, pero los Estados Unidos son los que han marcado, y los europeos con Estados Unidos las relaciones internacionales de nuestro país. Eso es lo que realmente preocupa. Y respecto de lo que estamos analizando, de la circunstancia ya puntual o del momento en este hecho de Hormuz, de decisiones de los Estados Unidos, a mí me da la sensación, sin ser ningún experto en política de defensa, porque para eso también hay que tener conocimiento y experiencia, que lo que pretendió Estados Unidos al inicio de este conflicto no le ha salido en el corto plazo, no ha salido.
seguramente el desmoronamiento del régimen, seguramente la búsqueda de una salida acordada o pactada lo antes posible, no lo sé, pero no se esperaba, yo lo creo. La reacción que ha tenido Irán y lo que cada vez está siendo un cambio incluso de propuesta desde Estados Unidos. Prácticamente cada semana tenemos un ultimátum nuevo, una búsqueda de un acuerdo, una decisión nueva, y eso pues también genera eso que se llama inquietud. No sabemos muy bien si alguien está controlando de verdad el proceso o el proceso es el que está tirando de los que tienen que tomar las decisiones. Lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir, no digo que no lo haya hecho usted, las expectativas del público de los objetivos reales de la gente. O sea, Estados Unidos fundamentalmente lo que está haciendo es defender sus propios intereses, como es lógico, es decir, para lo que le pagan a Donald Trump o a los legisladores y gobernantes americanos es para defender los intereses de Estados Unidos, que en parte coinciden con los nuestros, y en parte no, pero globalmente sí coinciden con los nuestros. Entonces, ¿qué quería Estados Unidos? Claro, muchos tenían, es decir, la ilusión, la esperanza de que contribuyera a la libertad de los persas, que están brutalmente sojuzgados por un gobierno salvaje. Pero ese no es el objetivo de Estados Unidos. El objetivo de Estados Unidos es que Irán deje de ser una amenaza y un daño real a sus propios intereses. ¿Cómo? Fundamentalmente, pues habría tres maneras, ¿no? O sea, uno que cayera el régimen o que fuera sustituido por un Estado de Derecho. Yo me resisto a decir una democracia porque la democracia es secundaria al Estado de Derecho, pero bueno, es igual. Uno que cayera un régimen asesino, criminal, que tiene como objetivo fundamental borrar del mapa a Israel y atentar contra Estados Unidos. Que cayera el régimen, primero. Segundo, que el régimen, cayendo o no cayendo, dejara de tener capacidad o dejara de progresar en tener capacidad balística y nuclear para constituir una amenaza brutal, es decir, acabar con la capacidad balística y con la carrera hacia el arma nuclear de Irán, gobierne quien gobierne. Y la tercera era que el gobierno iraní deje de ser un exportador de terrorismo en todo el mundo, porque es que la mayor parte de los grupos terroristas, los más conocidos son Hezbollah, Hamas, los hutíes, pero en realidad hay multitud de grupos terroristas operando en todo el mundo, patrocinados por el gobierno de Irán. Entonces, digamos que esas son los tres objetivos fundamentales, aunque a muchos nos hubiera gustado objetivos secundarios. Y luego no olvidemos, no vamos a enrollarnos, y tampoco voy a jugar yo a ser un experto en geoestrategia, que no lo soy, ni en defensa, pero la partida que se está jugando en el mundo desde hace muchos años, desde hace casi décadas en la administración norteamericana, el tema fundamental desde hace ya décadas es China. Ese es el tema. O sea, Irán no puede entenderse, o el régimen iraní, el terrorismo iraní, no puede entenderse sin la colaboración de China. Le voy a llevar a usted la contraria. No se atreverá. El problema no son los grupos terroristas en Oriente Medio. No. El problema no es Irán. Sí. El problema no es China. El problema no es Putin. El problema son quienes desde dentro de Occidente llevan décadas intentando destruir Occidente. Y que si pueden apoyar a Hamas porque son aliados circunstanciales, lo apoyarán. Si pueden apoyar a Irán, lo apoyarán. Si pueden apoyar a China, si pueden apoyar a Putin, si pueden apoyar a cualquiera que sea enemigo de Occidente, es su aliado. Esos son los jefes. Los jefes no están en Pekín ni en Teherán. Los jefes están en París. Estoy de acuerdo. En Madrid, el problema no es el Unidos. separatismo, sino el que Madrid se apoya en el separatismo. El problema no es esto, sino que los buenos, entre comillas, es decir, los de aquí, los que deberían defender España y la libertad, son aliados realmente del extranjero. Ya Santiago Carrillo, lo digo, repito, para quien es que a mí, claro, me ha enfadado aquí el señor Camps presumiendo de edad, pero bueno, ¿qué es esto? Y de tal, no. O sea, ya Santiago Carrillo explicaba expresamente, y no era precisamente un intelectual, pero expresamente explicaba por qué la izquierda era aliada objetiva del islamismo.
ya lo explicaba Santiago Carrillo aquí y Roger Garaudí o la propia Oriana Fallaci desde el lado bueno de la historia, como el islamismo y la izquierda son aliados. Y desde luego nuestra izquierda, yo estoy de acuerdo con usted, es decir, nuestra izquierda y determinados gérmenes ideológicos de la sociedad occidental nos hacen muy vulnerables a lo que es el objetivo islamista y comunista de conquistar el mundo, que está en su ideología. Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Asís, pero lo que está pasando ahora mismo con respecto a Irán es muy, muy preocupante desde mi punto de vista, la actitud que está llevando a cabo Europa, sí. Porque ahora mismo hay un acuerdo entre socialistas y populares en Bruselas, y yo creo que automáticamente la acción que ha llevado a cabo el señor Pedro Sánchez, que en estas circunstancias, en este momento geopolítico, se vaya un presidente del gobierno de España, un presidente de la Internacional Socialista, a reunirse con el Partido Comunista Chino y hacer esa proyección desde el punto de vista internacional de la alianza con China, es para que Ursula von der Leyen y el Partido Popular Europeo rompa automáticamente su coalición con los socialistas en Bruselas. Automáticamente. Es decir, porque tú puedes plantear una neutralidad, ¿no? Puedes decir, oye, pues mira, yo no veo claro el tema de Irán y tal, y soy neutro y tal. Eso puede ser una decisión que puedas tomar. Pero es que no están siendo neutrales los políticos europeos. Porque en el momento que se va el presidente de la Internacional Socialista a China, justo cuando hay un conflicto muy importante, te estás poniendo del lado de los enemigos de Occidente. Y automáticamente el Partido Popular lo que tendría que tomar es una decisión contundente rompiendo con los socialistas. Tú no puedes estar gobernando con Teresa Rivera, con Pedro Sánchez en Bruselas, de verdad, lo digo en serio, por los intereses de Europa, por lo que ha hecho ahora mismo. Pero es que parece que esto está concertado, es decir, como que vete tú, que yo me quedo aquí, intento guardar el fuerte, disimulo con Trump y tal, pero es muy grave que Pedro Sánchez esté ahora mismo en China, en estas circunstancias, fíjate lo que te quiero decir. Y luego otra cosa, la socialdemocracia alemana se ha unido también con Rusia, el Partido Popular Europeo ha hecho acuerdos con China, hay un memorándum con el Partido Comunista Chino que firmó Cospedal, si recuerdas, en un momento dado, que yo creo que el Partido Popular Español debería romperlo automáticamente, tal y como estamos viendo la evolución de la situación. Y por lo tanto, es el momento de tomar una decisión. Estamos con los valores occidentales, estamos posicionándonos a favor de nuestros aliados tradicionales, de las balanzas comerciales positivas con Estados Unidos, de la estabilidad, de la democracia, o vamos a irnos con el Partido Comunista Chino, con Irán, con Rusia, con Hamás. Por lo tanto, Pedro Sánchez no es una persona aislada de un partido socialista independiente, es el presidente de la Internacional Socialista. Por lo tanto, lo que decía don Luis, hay una responsabilidad muy importante por el Partido Popular Europeo de romper con este señor. Es que la búsqueda, es que tenemos que ir al bucle final para terminar el Partido Popular. El problema de Bruselas no son los partidos políticos, son los gobiernos de las naciones. Allí quien nos representa a los españoles es el gobierno de España. Y el gobierno de España ha abdicado de defender nuestros intereses en cualquier parte, también en Bruselas. Que los partidos tomen decisiones en Bruselas me parece extraordinario, lo de gran conveniente. El problema es que España hoy ha desaparecido de la Unión Europea, y ha desaparecido de la OTAN, y ha desaparecido de todo el concierto internacional, y hoy el presidente del gobierno de España, independientemente que sea el presidente de la Internacional, o de la Nacional, o de la autonomía que sea, es el presidente del gobierno de España, está abrazado a un gobierno que es claramente, desde el punto de vista ideológico, hostil a lo que defendemos en el mundo occidental, que es la libertad y es la democracia. Y además, yo no quiero atacar, yo no estoy atacando al Partido Popular. Pero Paco, yo lo que quiero, esto es más sencillo. yo lo que quiero es que reflexionéis sobre la situación que vivimos a nivel internacional. Esto es muy sencillo. El gobierno de España es una catástrofe para nuestro país y tenemos que intentar que este señor, en los próximos meses, y como límite tendrá las elecciones generales, deje ya de gobernar España y deje de ser preso de aquellos que no creen en España, ni en la democracia, ni en la libertad, ni en la Constitución, ni en los valores occidentales, ni en las raíces humanistas cristianas. ¿Cómo lo hacemos? Ganando las elecciones. Se trata de ganar las elecciones. Es así de sencillo. Podemos empezar a hablar y a lucubrar, que me parece muy bien. Hay que ganar las elecciones. Hay que ganarlas. Pero hay que dar una alternativa al socialismo. Un segundo. Hay que ganar. Esto es muy sencillo. Porque yo, por suerte, gracias a mi partido, ganaba elecciones. Gracias a mi partido. Yo solo no las habría ganado nunca.
para poder... Algo aportaría usted. Algo aportaría, ¿no? ¿no? Pero Digo que soy yo. consciente que el candidato lo es con un proyecto que aúna cuando se va a ganar por mayoría absoluta. Cuando es una cosa de menor corte, pues da lo mismo, pero cuando el líder y el dirigente y el candidato de un partido que quiere ganar por mayoría absoluta tiene que tener un proyecto que aúne la voluntad de centenares de miles de personas que en ámbitos diferentes, territoriales o nacionales, van apoyándoles. Hace falta ganar. Hay que ganar esta partida en democracia dentro de un año. Ya está. Es obvio que el gobierno de España, que es lo que nos deja a todos perplejos, es un gobierno contra España. Se apoya en todo aquello que está contra España, dentro o fuera. Y si este señor está en China, es obvio, porque sería cambiar un sistema de funcionamiento del propio Sánchez, es obvio que va contra los intereses de España. Sí o sí, aunque vengan diciendo que han traído no sé qué tipo de inversión a no sé dónde. Estoy completamente convencido, porque este hombre no sabe hacer otra cosa. Sus aliados son todos aquellos que no creen en nuestro modelo de convivencia y no creen en nuestro país. Pero hay un problema, o sea, yo entiendo cuál es el Partido Popular que usted defiende. No, ese y Partido la verdad Popular es que lo echo de menos, es que quiere que le diga. Pero, por ejemplo, 26 de marzo publicaba Iñaki Ellacuría en el periódico El Mundo, pues un artículo cargando contra Vox, patatín, patatán. Y en el artículo hacía referencia a la visita que Feijóo ha hecho a Merz, el canciller alemán, recientemente. Y decía Iñaki Ellacuría en El Mundo, es decir, no lo digo yo, lo dice un periódico que, hombre, está posicionado del lado del PP, se supone, y contra el PSOE, y lo dice un periodista, hombre, que está posicionado del lado del PP y contra el PSOE. Y dice, de hecho, Merz ya ha transmitido discretamente a Feijóo que el PP europeo quiere a Vox lejos de la Moncloa, con lo cual, pues claro, después de las próximas elecciones, cuando tengan mayoría PP y Vox para formar gobierno, ¿va a intervenir Europa, es decir, el señor Merz, la señora von der Leyen, el señor Weber, para ordenarle a Feijóo que con Vox no puede formar gobierno y que lo tiene que formar con un PSOE renovado, donde ya no esté Sánchez? No, eso no es así. Que estoy completamente convencido que con el PSOE no vamos a pactar ni cruzar la acera. O de cruzar la acera. Bueno, está negociando el Partido Popular de España, liderado y dirigido por el presidente nacional del partido, los gobiernos que nos queda por cerrar en coalición en Extremadura, en Castilla y León y en Aragón. Que esperemos, crucemos los dedos para que haya Bueno, ayer al en final... Castilla y León, por lo visto, ya han llegado a un... Por eso digo que estamos en ese proceso. Yo creo que el Partido Popular está demostrando que el ánimo de llegar a acuerdos con Vox para poder conformar gobiernos que den estabilidad y tranquilidad a los ciudadanos de cada uno de los territorios es una obviedad. Y termino. No, pero la cuestión es, el adversario de la nación se llama Pedro Sánchez y la gente que lo acompaña. ¿Me deja que le corrija? PSOE, se llama PSOE, no Pedro Sánchez. Bueno, el PSOE, un PSOE dirigido por cualquier otro seguiría siendo un adversario de la nación. Y creo que el análisis que hace Paco Tans también está de acuerdo con eso. Y hay que ir a ganar. Hay que ir a ganar. Cualquier otra cosa en estos momentos es ruido. Hay que ganar y hay que preparar el discurso a los candidatos, los proyectos, las ideas, hacia adelante, porque es constante la manifestación del PSOE, de Sánchez, porque es el que lo lidera, es constante la demostración evidente del odio a la nación, del odio a la democracia y del odio a la libertad. A mí nadie me tiene que venir aquí ahora a descubrir que no sea tal y como lo estoy diciendo, porque es tan evidente que cada decisión que toman va en contra de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro modelo de Yo convivencia. diría más, odio a la nación, odio a España y odio a todo Occidente y lo que Occidente representa. Porque la nación es una nación occidental per se. O sea, nosotros no nos hemos ido hacia Occidente en un esfuerzo y en un camino que nos ha costado intentar explicar a los españoles que somos Occidente, no. Es que España forma parte de la familia Hombre, es muy importante España desde el punto de vista histórico, geopolítico, para Occidente. Occidente. Siempre la han querido, además, tumbar lo que es la nación española y siempre han atentado contra ella de diversas maneras en la historia de España, la leyenda negra, etcétera, ¿no? Pero yo creo que Pedro Sánchez... La leyenda negra que desgraciadamente también nació aquí, claro, como bien sabes. Bueno, permítanme ustedes, porque es que en el siglo sé que algunos el señor intentaron Camps hacer de la leyenda negra base para justificar su presencia en España. Sí. Esta es la gran paradoja de nuestra historia hace 200 años. Pero bueno, en cualquier caso, la nación española es por eso Occidente y creerse la Occidente leyenda sin la negra. nación española es imposible entenderla.
entre otras cosas por el propio idioma y la cultura. Uy, yo acaba de hacer usted una referencia a lo de la leyenda negra, siglo XVIII, la utilización de algunos. ¿Se ha leído usted mi libro, Yo el difamador, sobre Fernando VII? ¿No? No. Pues bueno, debería usted leérselo porque le encantaría. Pues Vamos, porque es hago una biografía de Fernando VII, no es pues voy a donde desmitifico voy a muchas de las cosas que se han dicho de ese señor que fue un magnífico rey y que hizo frente a esos que usted dice que querían entrar en España. Hablo del siglo XVIII, Fernando VII es el siglo XIX, pero bueno, que las peleas vienen desde el siglo XVIII. Yo hablo de las estructuras funcionariales que hipotéticamente pudieran acompañar a los primeros monarcas que venían de Francia para justificar la entrada de un grupo de funcionarios y apartar a los que quedaban de la época de los Austrias. Esta es una de las evidencias objetivas de cómo comienza la leyenda negra. Justifico que vengo aquí porque los que están gobernando aquí son poco menos que incapaces de poder llevar adelante todo esto. O sea que Fernando VII es justo 3 generaciones después, ¿no? Prácticamente de monarca borbónico. Pero la leyenda negra, quien la pone en marcha, la leyenda negra, sobre todo contra la Inquisición, quien la pone en marcha a todo trapo, es un cura español, Juan Antonio Llorente, que firmaba algunos de sus escritos con el seudónimo de Neyerto, que trabajaba al servicio del gobierno francés, de Napoleón, y que es en época de Fernando VII cuando publica toda una serie de libelos contra la Inquisición, donde dice que la Inquisición mató a 30.000 personas, que él ha consultado los documentos, pero que se le perdieron en un incendio y tal. Y cuando cae Napoleón... Pero desde luego la leyenda negra, como usted sabe, se va consolidando décadas antes que la entrada del siglo XIX. Pero en cualquier caso lo voy a leer con sumo interés, desde luego. De todas maneras, por volver a su planteamiento sobre la urgencia de ganar a Sánchez, yo también quiero decir una cosa, bueno, que a mí me parece útil y que no veo en cada proceso electoral. Es que los partidos políticos con vocación de gobernar, y en este caso en la derecha, Partido Popular y Vox, deberían de tener en sus negociaciones una plataforma, pero una plataforma me refiero a una serie de puntos muy pocos, es decir, 5, 6, 7 puntos fundamentales con los que negociar un pacto de gobierno. Lo digo porque muchas veces no se percibe desde el electorado cuál es la negociación, cuáles son las razones por las que progresan ni cuáles son las razones por las que fracasa. Entonces se percibe confusamente pues un supuesto lucha por los cargos en función casi de que un partido acuse al otro de querer cargos o al revés, es decir, es todo muy confuso y si hubiera lo que sucede en Estados Unidos y en Inglaterra fundamentalmente una plataforma, es decir, los 6 puntos fundamentales, los 7 puntos fundamentales que quiere llevar al gobierno cada uno de los partidos, porque se vería que esos puntos fundamentales en parte pueden coincidir y se vería cuáles son las discrepancias y la forma de llevar a cabo. Lo digo porque si no todo se percibe como estrategia o como táctica. Yo creo que eso es lo que se está haciendo ahora. Yo creo que a lo mejor en negociaciones previas, tampoco estoy yo en el comité de negociación, y por supuesto hay que respetarlo precisamente para que vaya adelante esa negociación entre el Partido Popular y Vox. Pero es verdad que yo creo que en un principio, quizás cuando entramos nosotros al principio en las instituciones, era una cuestión más superficial, de temas, digamos, de cargos y tal, y yo creo que ahora mismo Vox, después de la experiencia que hemos tenido, bastante regular a la hora de gobernar con el Partido Popular, ahora sí que se está negociando, yo creo, un proyecto a medio largo plazo, conjunto, a nivel político, más que darle importancia a los cargos. Pero no lo sé porque yo no estoy en el comité de negociación. Yo creo que en realidad los dos están en lo mismo. Usted considera que el socialismo es el principal problema que tiene en estos momentos España, socialismo que se plasma en toda una serie de políticas que han sido todas ellas destructivas. Usted también está de acuerdo en eso. Usted sabe que no hay otra mayoría que la que se puede hacer con Vox. Usted sabe que no hay otra mayoría que la que se puede hacer con el PP, y ambos pues estarían encantados de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Sí, hombre. Sí, ¿no? Desde luego aquí creo que el discurso es un discurso de enorme similitud. Primero, partimos de la angustia vital como españoles que nos hace vivir cada día cada una de las decisiones de Sánchez y su gobierno. Y en segundo lugar, amamos tanto a España, queremos tanto a España, nos duele tanto que nuestro país no sea nada, sea insignificante en el concierto internacional.
y que además estemos ahora desprotegidos ante cualquier eventualidad de cualquier cariz. Ya no hablo solo desde el punto de vista, entre comillas, de una agresión hipotética, sino que estamos capitalismos en la defensa, por ejemplo, de nuestros intereses de los agricultores en Bruselas. No sé exactamente qué es lo que el gobierno de España está haciendo en defensa del campo. No sé qué está haciendo el gobierno de España en defensa de la reindustrialización de nuestro país. Bueno, precisamente está en el lugar en donde se nos ha desindustrializado, que es en China, aplaudiendo a quien se ha llevado a nuestros sectores productivos. Hacemos una pausa publicitaria porque, sé que el señor Camps se tiene luego que ir a una reunión a las 10 menos cuarto, y me gustaría aprovechar el último cuartito de hora que vamos a tener de tertulia para satisfacer mi curiosidad. ¿Qué está usted haciendo en Valencia? ¿Va a volver usted a la política? ¿No va a volver? Pausa publicitaria y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad, ya estamos aquí. Ya sabes que la noche solamente es para líderes y por la noche también en la radio contamos el deporte. Yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado. Este es el clásico de la radio deportiva todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes, en Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad, que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala, pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12, de 12 hasta la 1, de lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. ¿Quién no ha oído hablar de Don Quijote? El caballero que confundía molinos con gigantes, pero que también nos dejó frases eternas como «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos». Ahora tienes la oportunidad de descubrir el Quijote de una forma clara, cercana y divertida. Un ciclo para entender la obra de Miguel de Cervantes sin complicaciones, disfrutando de sus historias, su humor y su sabiduría. Más información e inscripciones en el 91 616 24 64 o enviando un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ¿ya tienen ustedes dónde conservar sus prendas de piel este verano? ¿No? En Friopiel se dedican desde 1954, 72 añitos ya, a su conservación en cámaras frigoríficas, garantizando su perfecto estado temporada tras temporada. Desde solo 50 euros toda la temporada de verano, con seguro a todo riesgo y servicio a domicilio incluido, porque el frío es el único sistema que realmente protege tus prendas de piel. Friopiel. Llama al 91 326 50 25 y despreocúpate, 91 326 50 25. Bueno, don Paco Camps, ¿dónde está usted ahora dentro del proceloso mundo de la política valenciana? Porque me habían dicho que estaba usted, pues, intentando volver a primera línea de la política. Estoy intentando volver a primera línea de la política, efectivamente. La política nunca la abandoné, porque la política no se abandona si uno es político, independientemente de si tenga cargo público o no. Es algo que está permanentemente en constante presencia. Te preocupa todo lo que pasa alrededor, intentas hacer análisis más allá de la circunstancia más cercana a uno mismo, ¿no?
Y ahora pues estoy en esto. Creo que tengo la opción real, por experiencia y conocimiento y contacto y gente que está alrededor del proyecto, capacidad para poder dinamizar a mi partido en la Comunidad Valenciana, que creo que es muy importante que se dinamice, que la militancia vuelva a tener ganas de participar de manera activa en el día a día. El PP es discurso, es proyecto, son ilusiones, es una gestión extraordinaria que podemos poner encima de la mesa, pero fundamentalmente es un partido de masa, es un partido que mueve mucha gente, es lo que mucha gente no sabe. El Partido Popular llegó a ser el partido con mayor número de militantes de toda Europa, siendo España el cuarto o quinto, según estuviese en el Reino Unido, país demográficamente más importante. ¿Eso qué significa? Pues que creo, sinceramente, que tenemos que volver otra vez a mover el ambiente, que la gente tiene que volver a abrir las sedes, que tiene que haber contacto con los vecinos. La derecha no tiene correos de transmisión como tiene la izquierda. La izquierda tiene correos de transmisión, tiene los sindicatos, tiene medios a su alcance, tiene fundaciones, asociaciones, un grupo de gente que toca el trombón, porque siempre hay gente dispuesta a defender como correa de transmisión lo que hace la izquierda. El PP, su correa de transmisión es la gente, son los militantes que sin ningún tipo de interés personal por ocupar cargo alguno están en los lugares más insospechados del territorio, con la capilaridad que tiene el partido en toda la Comunidad Valenciana, y es lo que pretendo hacer, reanimar la vida interna del partido. ¿Y cómo está la cosa en Valencia? Porque hasta donde yo sé, creo que el señor Feijóo tiene en mente a su candidato o candidata para dirigir Valencia, y creo que un sector del PP valenciano tiene en mente su propio candidato, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Lo cual serían bueno, 3 en discordia? No, lo que yo busco es que el partido haga un congreso regional, que creo que es muy importante, que la militancia actúe en ese congreso, que ese congreso sirva para que un porcentaje elevadísimo de compañeros del partido que han desaparecido en la vida diaria del mismo vuelvan a animarse, a ilusionarse con el PP de la Comunidad Valenciana, que fuese un congreso abierto. Me encantaría, sé que es complejo, pero que fuese un congreso abierto, que pudiese votar todo el mundo directamente al líder o a la lideresa del partido en el futuro, y que haya una suerte de debate político de los proyectos de futuro para la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de la Comunidad Valenciana a partir del 27, y hay que hablar de otras cosas de las que se habló en otro momento y en otras Lleva épocas. usted en ese proyecto pues ya muchos meses, y está usted recorriéndose la Comunidad Valenciana, y está usted concitando apoyos entre militantes, entre gente que antes pues estaba más implicada y ahora no lo está, gente que sigue implicada, y ha hecho usted esa propuesta de un congreso en Valencia hace ya tiempo. ¿Ha encontrado eco esa propuesta dentro de las estructuras del partido a nivel local o nacional? O nacional, yo creo que lo va a haber. Sinceramente, estoy convencido Pues que usted va a haber inasequible al sí, desaliento. desde luego. No sé si será antes o después del verano, pero lo va a haber. Soy consciente que al final la dirección es consciente que la Comunidad Valenciana necesita un congreso, y respaldar al candidato o a la candidata, si es un hombre o una mujer quien corresponda a liderar el partido. Hace falta que haya un congreso que respalde, legitime y crea en el ambiente un proyecto que ilusione de nuevo a los valencianos. Y además, como tantas veces comento, porque lo he vivido así, un congreso de potencia puede y debe ser el primer gran acto de campaña para el año que viene. Se renuevan todas las alcaldías de la comunidad, se renuevan concejales, estamos hablando de 6.000 personas que hay que elegir como candidatos para el año que viene, en mayo del año que viene, y yo creo que el Congreso obligatoriamente además tiene que ser el punto de arranque de la gran campaña electoral de un partido que tiene que tener la obligación, la devoción, el compromiso de ir a por todas. En Valencia hemos visto a un Partido Popular que consintió, iba a decir sin hacer nada, pero realmente en cierto modo contribuyó a la criminalización de Rita Barberá. El tratamiento que algunos miembros del Partido Popular dieron a Rita Barberá fue realmente vomitivo. De hecho, el propio Gabriel Rufián, el día que murió Rita Barberá, tuvo unas palabras mucho más humanas para Rita Barberá que muchos de sus compañeros de partido. El tratamiento que le dieron a usted fue igualmente lamentable. Algunos compañeros de partido, ni a Rita Barberá ni a usted, les defendieron como debían.
Con la Dana hemos visto que por tercera vez vuelve a pasar lo mismo, y el Partido Popular ha permitido que algo que es evidentemente responsabilidad del gobierno de la nación se volcara esa responsabilidad sobre el PP valenciano y sobre Mazón, que hizo muchas cosas mal, estoy de acuerdo, pero no era el responsable de esas muertes. Los responsables son quienes tenían que haber avisado de que venía un tsunami por el Pollo y no avisaron. ¿Por qué el Partido Popular en Valencia? Yo he defendido siempre a mis compañeros de partido, he defendido al presidente de la Generalitat durante estos trágicos y complejos meses después de la riada del 29 de octubre de hace 2 años, y efectivamente no puedo decir más que me dolió y me sigue doliendo muchísimo la desmemoria a la que está castigada todavía a día de hoy Rita Barberá, que ha sido la mejor alcaldesa de la ciudad, y que ha sido un líder político autonómico, local y nacional indiscutible. Valencia y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana fundamentalmente está obligada a reconocer, y obligado al partido a reconocer, el gran trabajo realizado como alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá. El gran trabajo realizado a favor del proyecto político nacional del Partido Popular y todo aquello que significó una entrega absoluta, sin límite, personal y humanamente, de Rita Barberá. La ciudad quiere... Una señora que, si mis informaciones son ciertas, se fue de la política con una mano delante y otra detrás. Claro, absolutamente. Eso me gustaría saber cuántos políticos del Partido Socialista... Se entregó absolutamente a la ciudad, se entregó absolutamente al Partido Popular. Y no olvidemos que en el año 91... ella es alcaldesa de la ciudad y el Partido Popular de Aznar todavía no ha puesto en marcha el proyecto que en el 93 se medio consolida, en el 96 por fin consigue la primera gran victoria, en el 95 de Ozaplana en la presidencia de la Generalitat también lo consiguió. Pero es Rita una de las personas que comienza una era política del Partido Popular gobernante, y ya no solo los valencianos le tenemos que o le debemos la merecida presencia en algún acto público y en alguna avenida que lleve su nombre, sino el propio Partido Popular de España tiene que reconocer públicamente que Rita es una de esas personas, junto con otro grupo de insignes dirigentes del PP, que consiguieron darle la vuelta al marcador, porque parecía imposible ganarle al socialismo en la Comunidad Valenciana, en España tampoco, pero en la Comunidad Valenciana, y de repente el Partido Popular empezó a abrir hueco en la comunidad y en España. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana, aparte, es muy importante a efectos de resultados numéricos, ¿no? Exacto. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana es un granero de votos, como se dice en términos coloquiales, da muchos diputados y da una expectativa de discurso de lealtad a la nación que es extremadamente necesario que se recuerde, no solo como siglas políticas, sino fundamentalmente a través de personas tan extraordinarias como Rita Barberá. Imagino que usted tiene clavadas en la mente las cuentas. Fueron 33 portadas del País que le dedicaron según Arcadi Espada, en un libro que escribió al respecto, solo de la primera de las causas, hubo 9 luego que se sumaron a la primera, fueron 169 las portadas. 169 Están portadas en un libro, de una de las causas. De la primera de las causas. Hay que recordar que las 9 causas, todas ellas, Las al 10. final, las 10 fueron archivadas, sobreseídas o con absolución. El libro se llamará Un gran tipo, Sí, quiero recordar. un buen tipo, Perdón. Sí. Y bueno, lo digo porque fue un estudio objetivo por parte de Arcadi, no es una suma realizada de manera casual, ¿no? Es un análisis que hace en ese libro de cada una de las portadas. Bueno, yo sobre todo creo que usted es alguien optimista. Me lo acaba de demostrar con lo de que cree que para el verano a la vuelta habrá congreso extraordinario del PP en Valencia. No, más le digo, soy más optimista todavía, ordinario. Pues corresponde el ordinario, porque ya ha pasado el plazo y porque el Congreso Nacional del Partido, que fue en julio del año pasado, abre obligatoriamente la puerta a los congresos regionales. Por lo tanto, es un congreso ordinario. De hecho, ahora está gobernándonos una gestora y la gestora también tiene que terminar en un proceso congresual. Creo que es muy importante. Yo he vivido congresos de todo tipo en el partido, a nivel autonómico, local, provincial, nacional.
en las juventudes y en el Partido Popular. Lo he vivido siempre. Alianza Popular primero, Refundación 89, Partido Popular, el Congreso de Sevilla, Centrados en la Libertad, y tantos otros, el de Valencia del año 8, y tantos congresos. Desde mi perspectiva y experiencia personal, el Congreso Regional de Valencia es fundamental, capital, esencial para el nuevo impulso del partido en la comunidad y en España. Este Congreso Regional se convertirá, si se realiza, y se va a realizar seguro, en un congreso que va a tener... ¿Seguro quiere decir que ya le han confirmado? No, pero yo estoy convencido que va a haber. Vale. Estoy convencidísimo. No puede no haber. Vale. Tiene que ser un congreso que tenga alcance de debate nacional. Estoy completamente convencido. Primero porque España se merece ya que en los congresos territoriales se hable fundamentalmente de lo que está hoy en juego, que es España. Y en segundo lugar porque la Comunidad Valenciana, soy un valenciano que cree en ello, Todas las comunidades son muy importantes, pero yo creo que mi comunidad además es una de las comunidades que tiene un papel político y sociológico de peso en la historia de la España actual y en el futuro. Bueno, no sé si mis compañeros quieren hacerle alguna pregunta. Meternos algo más con Paco Camps. No. Porque le tenemos que despedir en 2 minutos. Vamos, yo le deseo toda la suerte del mundo porque a mí me parece que es usted de lo mejor del Partido Popular, vamos. Muchas gracias. Esto es así. Y sobre todo es verdad que es que hay un pasado injusto, y no estoy pensando en usted, pero hay un cierto pasado injusto en que no importa lo que suceda con determinados líderes políticos. Quiero decir que cuando se les acusa de un delito, si se demuestra que no tenían nada que ver, que no sucedió, que están absueltos, el relato que impone la izquierda es que eso ha sucedido porque sí. Porque sí, usted es uno de los que... Ángel Luna, actual defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, en fin, del Partido Socialista, omito cualquier tipo de expresión al respecto. El día que fui absuelto de la primera de las causas, cuando le preguntaron por qué era el portavoz del Partido Socialista en la comunidad, dijo, no importa lo de si es absuelto o no. Claro. Nos hemos cargado la carrera política de Camps. Claro, Hoy es el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana. Sobrepasado en tiempo, porque no hay forma de intentar o de cambiar o de decidir o de pactar un miembro diferente. Impresionante que el defensor del pueblo socialista de la Comunidad Valenciana dijera después de la primera de absoluciones, no importa, lo importante aquí no es la justicia, lo importante es que nos hemos cargado la vida y la carrera política de Camps. Vaya tela. Bueno, yo simplemente, yo no me meto, por supuesto, en otros partidos, un poco las cuestiones internas que tengáis a nivel de congresos, me parece muy bien. Yo creo que los congresos de Valencia, cuidado porque los carga el diablo, y a diferencia de ese congreso de Valencia, yo como Vox, como representante de Vox, yo lo que me gustaría en que todos los congresos del Partido Popular es atraer, en vez de ese congreso de Valencia que expulsaba a liberales y conservadores, atraer a la alternativa al socialismo a un Partido Popular que se despegue de una vez por todas del Partido Socialista Obrero Español, independientemente de que algunos lo consideren bueno o malo, que construyamos juntos una alternativa al socialismo. Vamos a ver, desde luego, pero que sepa que no hay nada más alejado del Partido Socialista que yo, y más ahora, en estas circunstancias. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Camps, por acompañarnos en la tertulia, y de verdad que le deseo de todo corazón que tenga usted éxito en esa predicción de que habrá Congreso Extraordinario del Partido Popular de la Comunidad Valenciana antes de la vuelta del verano o a la será vuelta un Congreso ordinario, pero perdón, será, ordinario. No, pero será un extraordinario Congreso. Será un extraordinario Congreso ordinario, ¿no? Bueno. Y voy corriendo de verdad a comprar su libro porque me llama vivamente el interés. Porque si escribe igual de bien que habla, tiene que ser una gozada leer. Mucho mejor, gracias a Dios. Queda usted invitado a venir más días, hombre, por Dios. Venga, don Paco, muchas gracias. Bueno, un placer. Bueno, ¿les parece a ustedes que comentemos un poquito, pues el que les gusta, el tema chino, el tema Hormuz, el tema Sánchez? O hablamos... Perdón, si hay niños escuchando, tápenles los oídos un poquito. O hablamos de cómo, pues dentro de la trama corrupta, pues la exmujer de Koldo, llamaba a la exmujer de Ábalos puta 1 y a otras conocidas de Koldo puta 2 y puta 3. Lo que pasa es que, bueno, no sé, perdona Ricardo, es inseparable. Quiero decir que es que estamos hablando de un ambiente prostibulario, de unas personas cuyo punto en común es ese, es decir, Sánchez, el beneficio de los negocios, el del yerno, Cerdán y Ábalos, grandes consumidores de prostitución con relaciones
ese mundo. Koldo no hablemos, ¿no? Porque también viene profesionalmente de allí, profesionalmente no como ejerciente de la prostitución, sino como otra cosa. Es decir, como portero. Como portero. Es un ambiente prostibulario que explica un poco pues las formas de despreciar a la gente, también las claves, digamos, mafiosas de su comportamiento, tanto de su lealtad, de la lealtad entre socios, como de estar grabando a todos, o sea, de lo contrario, ¿no? Es todo así, claro. Entonces el hecho de que una exmujer o que una mujer en aquel momento de uno de los miembros de la trama odie a la otra mujer y le llame puta 1 o puta 2, bueno, aparte que yo no sé si es verdad o es una forma de encubrir determinados números telefónicos o tal, pero quiero decir, es que me parece parte de eso, vivían en el delito. Oiga, un momento, eso está muy bien visto. Bueno, dice que se refería a tal, pero a lo mejor pues efectivamente era manera de encubrir. No lo sé, claro. No lo sé, que lo que quiero decir es que en esta trama, en estas historias, estamos viendo estrategias o tácticas chuscas, ¿no? En el tema del hijo, no sé si era del hijo de Koldo, pero en relaciones con Aldama empezaban a decir que si cuando estaban hablando con Aldama 18 veces sobre el precio y la calidad de no sé qué, que si es que les quería vender un coche. Miren, por favor, que somos tontos, pero no tanto. Quiero decir que es una cosa vergonzosa, pero que es lo mismo, porque la mujer del presidente del gobierno, que recordemos es que ha sido contable de un puticlub, es decir, del puticlub de su familia, es decir, ha sido beneficiaria de los negocios de prostitución infantil y no infantil de su familia, es que ha sido imputada. Pero esto sí, sea cual sea el resultado de esa imputación, sea cual sea el resultado del juicio, sí sabemos que tiene unos comportamientos absolutamente contrarios a la ética, beneficiándose de la condición de presidente del gobierno de su marido y utilizándolo en su favor. Que eso sea delito o no es otra cosa, pero es que son públicos, están grabados por la misma Begoña. Entonces, ante ese comportamiento falto de ética, cualquier presidente del gobierno de Europa habría dimitido. Y aquí hay un error gravísimo que yo no sé cómo hay que combatirlo. Hay un error gravísimo, que es que cuando aguanta una persona en el cargo, ya todo se liga al resultado de un juicio. Si no es condenada mi mujer o yo, los demás son unos delincuentes y voy a por ellos y yo soy bueno, y si es condenada, pues bueno, prácticamente también. No, es que tenemos que pedir a nuestros políticos algo más, mucho más, que no ser criminales. Es que ahora mismo el estándar de calidad está en que si no son criminales condenados, ya entonces son... Y aunque lo sean, da igual, como estamos viendo con el caso de García Ortiz, donde es un delincuente condenado y sin embargo ahí sigue Pedro Sánchez, que puso por él la mano en el fuego y dijo que todo se aclararía, sigue en la Moncloa. Es terrible, es que Pedro Sánchez tendría que haber dimitido aunque su mujer no hubiera sido procesada. Es que el comportamiento de Begoña Gómez en la realización de negocios de todo tipo, desde el Palacio de la Moncloa y en beneficio de la mujer del presidente, por ser mujer del presidente, es que no es solo materia penal, es una materia ética que en cualquier país occidental habría supuesto la caída de un gobierno. Pero fíjate, Asís, que como ha dicho esta mañana también don Luis del Pino, ayer no hubo ni un mísero tuit por parte del Partido Popular de Feijóo en relación a la imputación de este tío. Se metió con Trump, que es lo que parece. Claro, se metió con Trump y tal. Entonces, un poco lo que hablábamos antes con el señor Camps. Es decir, el Partido Popular o se despega de esa historia idílica. Es como si dices, no, Gaddafi al principio fue muy bueno, hace un montón de años y tal, y luego nos lo cargamos. Es decir, el Partido Socialista, que sí contribuyó a la transición y tal. Oye, Roldán salía también en fotos en calzoncillos, y los seres de Andalucía, putas y cocaína, etcétera, tal. Y Pedro Sánchez, lo hemos dicho también muchas veces en este programa, no es un hecho aislado, es la punta de un iceberg. Y por lo tanto, pactos con etarras, pactos en contra, digamos, de la unidad de España, el federalismo, la ruptura, digamos, de España, proyectos sobre una confederación, cesiones al PNV, a los separatistas, a Pujol, han existido siempre por parte del Partido Socialista, y también
tristemente por el Partido Popular en ocasiones, ¿no? Pero es que el Partido Socialista es lo que es decir, entonces yo lo que me sorprendo es que todavía sigan con esa cantinela, o rompen, y es lo que he dicho antes, tienen que romper automáticamente con un tío que se va, que es presidente de la Internacional Socialista y se va a China cuando hay un conflicto ahora mismo en Irán muy importante y en contra de Estados Unidos, que es lo que están haciendo, no solo contra Trump, sino con todo el Occidente. Doña Carmen Carbonell, si no la dejamos hablar y traernos la opinión de los oyentes, sí que vamos a tener un conflicto. Sobre todo con los oyentes, porque han dicho cosas muy interesantes de esta encuesta que hemos lanzado esta mañana. ¿Cree que Sánchez está comprado por China? Damos 4 opciones. La primera sí, la segunda no, la tercera no lo sé, la cuarta no me importa. Señores, abrumadora mayoría para el sí. 94% de los encuestados considera que sí. Hay un 1% que dice que no, es la propia Begoña Gómez, que ha votado desde Pekín. Hay un 3% que no lo sabe, el 3% siempre hay en esas aguas tibias, y hay un 2% que dice que no le importa. Que es mentira, don Luis, el mero hecho de votar ya implica que les importa algo. Voy con comentarios de las publicaciones de YouTube. Francisco M1832 dice que hipotecando España se está echando en manos de China y tocando las narices a Trump. Carlos García dice que Sánchez está en la Moncloa y vendería a España por estar en la Moncloa a Corea del Norte, don Luis. O sea, que le da igual absolutamente todo. Mercedes, en Twitter, Spaniard-071, dice que Sánchez se vende muy barato a todo aquel con ganas de destruir España y Occidente. ¿Que le paga a China para convertir España en su caballo de Troya en Europa? Es algo que está clarísimo. Pedro pactará con el mismísimo diablo si ese diablo nos hace daño. Dudo que no lo haya hecho ya. Ana PH, también en Twitter, dice que Sánchez está comprado por cualquiera que quiera despedazar España. Es lo único que hace bien. Y en el chat de YouTube me voy con 3 comentarios. Este es de Roberto Lification, que dice que está comprado por China toda la PSOE. Manuel González Pardo dice que ahora se llama Pedrinpín Sanchilín, haciendo de testaferro de Zapatero. Y termino con un comentario de Jesús Pérez, que dice que Pedro Sánchez no está comprado por China. Un sujeto así está caducado, es un saldo deteriorado. Él se ha puesto en venta y ha incluido a España en el lote. Bueno, don Asís Timmermans, sí. Don Ricardo Chamorro, ¿Qué tal? doña Carmen Carbonell, Un placer, muchísimas don Luis. gracias. Un placer el mío, desde luego. Gracias a los El mío oyentes por habernos mandado sus opiniones y haber participado en la encuesta. Sigo viendo declaraciones de Xi Jinping hacia Pedro Sánchez. Qué bochorno. Estamos en el lado correcto de la historia, oponiéndonos a la ley de la jungla. Pero el titular del país sobre el particular, ¿no? Sobre 2 países con valores compartidos y tal, es que es bochornoso. Es que estamos oficialmente en el lado de la China, de la peor dictadura, y en el lado de las narcodictaduras y del islamismo. El daño para España es terrible. Sí, algunos estarán llevando buenas comisiones. No, esto es como Groucho Marx. Sabemos que están vendidos, lo único que ignoramos es exactamente el precio. Sí, nada más. Bueno, muchas gracias. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que se pregunta, ¿los cambios son buenos o son malos? Pues el tiempo lo dirá. Buenos días, don Paco. Mi querido amigo, don Luis del Pino, gracias. Hoy día, como siempre, el efecto mariposa es evidente. Solo que ahora ese efecto es más rápido. Si hay cambios en China, lo notamos en el todo a 100 que hay bajo mi casa inmediatamente. Y si hay problemas en el suministro de petróleo, se nota en Pernambuco, igual que se padece en Alfarnatejo o en Brihuega. Víctor Orbán pierde las elecciones en Hungría y las gana Peter Magyar. Eso puede repercutir hasta en los olivares de Jaén. Magyar estuvo en el partido de Orbán y dicen de este primer ministro que su partido actual es conservador, de centro derecha, o sea, hay que esperar porque al PP le llaman centro derecha y es radicalmente falso. El Partido Popular tiene una clara y total tendencia al centro izquierda. Este cambio en Hungría, ¿será bueno o malo? Ya se verá. Si es centro derecha, se unirá a Patriot en Europa. Si es de centro izquierda,
se unirá al Partido Socialista. Por cierto, el partido más conservador y menos progresista que conozco es el PSOE y sus seguidores. Desde hace miles de años siempre ha habido reyes, emperadores de civilizaciones como la romana, por ejemplo, que tiran todo lo anterior y se colocan en su lugar para seguir tiranizando, porque las promesas son simples cambios de opinión y el resto se lo lleva el viento. Ese deseo de ser dictadores, cueste lo que cueste, no es progreso, es involución. Y el que no sepa de historia, que lea. Las izquierdas son conservadoras, sí, pero conservan siempre lo peor: la ambición, la envidia y el odio. Mañana más y mejor. Punto final.